Saber mucho no significa ser sabio, y saber mucha Biblia no equivale a ser genuino creyente, pero al menos se nos exige que conozcamos la palabra, porque es importante tener claro qué debemos aplicar en nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Jeremías 6:16 dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. A veces caminamos demasiado deprisa en esta vida, queriendo hacer muchas cosas a la vez y rápidamente, lo cual puede provocar que nos desviemos del camino correcto, consciente o inconscientemente. También nos falta paciencia para saber esperar y por eso pecamos. Por eso es bueno escuchar al Espíritu Santo que ordena que nos paremos para reflexionar y comprobar si seguimos en la senda correcta haciendo la voluntad de Dios, o por el contrario, nos hemos desviado de las sendas antiguas cuando caminábamos junto a Él. Pero para saber cuál es esa senda antigua que debemos retomar, tenemos que reconocer a Dios en ella. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, versículos 5 y 6. El requisito para poder reconocer a alguien es haberle conocido previamente, y conocer a Dios requiere el estudio de su palabra. Ahora bien, no se trata de un mero conocimiento intelectual, sino algo añadido a una intimidad con Él. En las Escrituras se usa el término conocer para describir, entre otras cosas, una intimidad física entre hombre y mujer, lo que nos lleva a trasladarlo a la relación con Dios en el ámbito espiritual, que lleva a un conocimiento de íntima y diaria comunión personal a través del Espíritu Santo. En Lucas 24, versículos 13 y siguientes, se nos relata lo que les ocurrió a dos de los discípulos que iban caminando a una aldea llamada Emaús, hablando entre ellos de los sucesos acontecidos en relación con la muerte de Jesús. Mientras discutían entre sí, Jesús se les acercó, si bien tenían los ojos velados y no podían reconocerle. Cuando Jesús les preguntó qué es lo que había ocurrido, ellos extrañados le explicaron que estaban entristecidos debido a la muerte de aquel a quien consideraban varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, y que su esperanza de que fuera el Redentor de Israel no se estaba cumpliendo a pesar del tiempo transcurrido. Entonces Jesús, en los versículos 25 al 27, les responde: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Posteriormente, cuando entró en ellos con la posada, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron tras tomar Jesús el pan, bendecirlo y partirlo en su presencia. Versículos 30 y 31. Podemos sacar una buena lección de todo esto, porque el conocimiento y estudio de la palabra nos llevará a reconocer a Jesús a lo largo del camino que transitemos en nuestras vidas. Nuestros ojos serán abiertos por medio de la comunión con el Señor basada en ese conocimiento previo, y se nos permitirá acceder a los maravillosos tesoros del reino preparados de antemano para los creyentes genuinos, como son el gozo, la paz, la esperanza. Aquellos que no hacen el esfuerzo por escudriñar las Escrituras se pierden las bendiciones derivadas de la muerte y resurrección de Cristo, al pasar Jesús desapercibido cuando camina junto a ellos. Por eso actualmente muchos creyentes llevan vidas tristes, espiritualmente apagados y sin dar el fruto esperado, porque si no reconocemos a Cristo en toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, entonces no seremos capaces de entenderla. La palabra de Dios puede resultarnos difícil de entender en algunos versículos y no todo nos parece sencillo a primera vista. Pienso que para poder deleitarnos en la ley y meditar en ella, debemos primero conocerla bien a fondo y estudiarla, examinarla y encontrar el verdadero mensaje. Por eso nos mandó el Señor en Juan 5:39 que escudriñáramos las Escrituras. Escudriñar y meditar tienen mucho en común,
porque tiene que ver con examinar y analizar con mucha atención los aspectos profundos de un texto. Esto es mucho más que leer, es estudiar e investigar, descubrir lo oculto del versículo, capítulo o libro que va dirigido a nuestro corazón, alma y mente. Porque si no comprendemos lo que leemos o lo interpretamos mal por nosotros mismos o por medio de otro, no daremos fruto. Y para poder cumplir con la palabra revelada, primero debemos tener muy claro el mensaje que se nos transmite. Necesitamos, por tanto, comprender lo que leemos. Ese estudio necesita de nuestro esfuerzo intelectual, que es parte del amar a Dios con toda nuestra mente. Por eso debemos usar los recursos que Dios pone a nuestro alcance, como libros, estudios bíblicos o Internet, por ejemplo, cada uno según la capacidad y medios que le han sido otorgados. Proverbios 20:12 dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Dios nos ha otorgado facultades a fin de usarlas a través de los órganos del cuerpo aptos para ello. Por eso debemos estar atentos y captar la sabiduría y conocimiento de la palabra que escuchamos o leemos. Son los medios de gracia que estamos obligados a usar en nuestra edificación para su gloria. Lo escrito en el Salmo 1 tiene estrecha relación con lo que Jehová le habló a Josué tras la muerte de Moisés como preparativo para la conquista de la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Dios le prometió a Josué la tierra que sería conquistada, pero le ordenó esforzarse y ser valiente mediante el cumplimiento de la ley que Moisés dejó escrita. Para llevar a cabo tal cometido, requirió la constante meditación en su palabra, a fin de obedecerla conforme a la voluntad de Jehová, y con ello hacerles prosperar en su camino. Entiendo que para poder meditar debieron realizar un esfuerzo a fin de comprender el mensaje que Dios quiso transmitirles. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, Moisés le dice al pueblo de Israel que las palabras de la ley de Dios estarán en sus corazones y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La finalidad es clara, ya que se esperaba que los judíos pudieran enseñar a su descendencia lo que ellos previamente habían entendido. No se trataba de mera memorización sin comprensión, pues Dios quería que su ley se aplicara en la vida cotidiana de la gente. Por eso cuando el Salmo 1 expresa la dicha del hombre que medita en la ley de día y de noche, es porque se presupone que entiende el objeto de su meditación. Pero como vemos en las Escrituras, el mandato fue incumplido. El conocimiento de la palabra de Dios es tan necesario que su pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Isaías 5:13. Y si para el Mesías profetizado por Isaías era tan necesario que sobre él reposara el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, según Isaías 11:2, ¿cómo no será imprescindible para cada uno de nosotros adquirirlo escudriñando la palabra de Dios? Lo mismo expresó respecto a los hijos de Israel el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Contundente se nos muestra el versículo 6 del capítulo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios nos pide que le conozcamos por encima de todo, y es a través de su palabra como lo conseguimos. Vemos que entender el temor de Dios guarda estrecha relación con el conocimiento que de él tenemos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
Proverbios 2, versículos 1 al 5. Y en Proverbios 15:33 vemos que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. El temor de Dios requiere conocerlo previamente, porque quien no conoce a Dios no puede temerle, de la misma manera que no puedes amar a quien no conoces. Quien no conoce a Dios solo conoce el terror de Dios, porque adora a quien teme en un sentido opuesto al de las Escrituras, ya que obedecer mandatos por temor de ir al infierno no es temer a Dios. Esto es lo que fomentó la Iglesia en los primeros siglos en base a la ignorancia de las personas en la palabra, hasta que llegó la Reforma y puso luz en los ojos y corazones de los creyentes. Este conocimiento provoca nuestro afecto hacia Él, en orden a la admiración y confianza de su persona. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Proverbios 16:20. Proverbios 19:23 nos dice que el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Es para vida y otorga paz. No ser visitado del mal implica que somos intocables para Satanás y Dios no lo permite, como hizo con Job, aunque esto nos libra de sufrir la aflicción cuando llega. En Jeremías 22:13, el profeta reprende al rey Joacim de Judá en su comportamiento infringiendo la ley mosaica escrita en Levítico 19:13 y Deuteronomio 24 versículos 14 y 15, porque obligó a los obreros de Judá a edificar su casa sin pagarles. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. El rey además creía que levantar un lujoso palacio otorgaba mayor dignidad al cargo que ostentaba, según el versículo 14. Pero en el fondo de su corazón solo había codicia, y buscaba su propia vanagloria basando su poder en la riqueza y ese lujo. Entonces Jeremías le cuestiona preguntándole si de verdad pensaba que todo eso le colocaba en la posición de un verdadero rey. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? Versículo 15. Por el contrario, le hace ver el ejemplo de su padre el rey Josías, quien sí actuó como corresponde al cargo. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Versículo 15 al final. Y añade en el versículo 16, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Jeremías estaba enseñando al rey Joacim que conocer a Dios es hacer su voluntad. No se trata de un conocimiento intelectual, sino de una relación personal basada en el mutuo amor que lleva a hacer lo que es justo. El camino del Señor es recto, y solo el íntegro que camina con rectitud puede transitarlo. El temor de Dios también nos estimula a apartarnos del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Esto nos proporciona tanto la sabiduría necesaria para relacionarnos con Dios como con el mundo, lo que conlleva la bendición que se describe en el Salmo 1. En Proverbios 1:5 se nos dice que oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La sabiduría del creyente incluye el conocimiento de Dios e implica la habilidad para aplicarlo ante cualquier circunstancia de la vida. El cristiano que conoce la palabra vive conforme a ella, porque entiende el mensaje que encierra al haber meditado y escudriñado en los mandatos divinos. En Santiago 3, versículos 15 al 18, vemos la diferencia entre la sabiduría terrenal y la celestial, siendo esta última un fruto de justicia que se siembra en paz para los que hacen la paz y en virtud de la obra santificadora del Espíritu Santo. En otras palabras, es en tiempo de paz y prosperidad cuando más debemos aprender a conocer a Dios por medio de la palabra y oración.
La comunión para fortalecer nuestra relación con el Padre debe alimentarse más. Y así es como edificamos nuestra casa sobre la roca, para que en el tiempo de la tempestad no caiga. Mateo 7, versículos 24 y 25. Por eso, cuando las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, según se nos describe en Hechos 9:31. Porque cuando la sabiduría clama para que se acuda a ella a fin de que Dios conceda entendimiento, Proverbios 1, versículos 20 al 23, y sin embargo se desecha, versículos 24 y 25, entonces ya resulta demasiado tarde pedir ayuda cuando la tribulación llega, versículo 28, y no queda otra que asumir las consecuencias del pecado, versículos 31 y 32. Llegará el tiempo en el que los insensatos no podrán evitar la ira de Dios, y será demasiado tarde para aquellos que sean juzgados, porque aunque clamen no serán oídos. Así consta revelado, por ejemplo, en Jeremías 11:11 y 14:12, Ezequiel 8, versículos 17 y 18, Oseas 5:6, Deuteronomio 1:45 y en el Salmo 18:41. Todos conocemos el relato acerca del rey Saúl en 1 Samuel 28:6, cuando tuvo miedo y consultó a Jehová ante las fuerzas de los filisteos reunidas para pelear contra Israel. El resultado fue que no hubo respuesta en atención a los hechos acaecidos en el capítulo 13, cuando el rey no obedeció las instrucciones que el profeta Samuel le había encomendado por mandato de Dios. La impaciencia y el miedo se habían apoderado de él en vez de guardar la obediencia en el temor de Jehová, y esa fue su perdición. Por mucho que clamó, jamás la unción que se le había concedido le fue devuelta. De esto se deriva una gran lección para todos nosotros. Nadie puede esperar el favor de Dios mientras desprecia los dones que ofrece. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Proverbios 3:32. En Proverbios 1:23 se nos dice que Jehová derramará su espíritu sobre nosotros y nos hará saber sus palabras. El temor de Jehová como principio de la sabiduría, según Proverbios 1:7, es un don de Dios fruto de su gracia que constituye la única base del conocimiento verdadero de todas las cosas. Esta revelación solo se otorga al pueblo de Dios. Es una respuesta reverencial de fe, obediencia, confianza, amor, adoración y agradecimiento de la criatura a su Creador, del Hijo al Padre, dentro de las relaciones del pacto de redención. Este don implica la renovación de la mente, así como la regeneración del alma, tal y como lo describen Romanos 12, versículos 1 y 2, y 1 Corintios 1, versículo 18 y 2, versículo 6. Por eso, en Proverbios 1:33 se dice: «Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal». Es decir, la sabiduría te otorga seguridad y paz, al estar íntimamente relacionada con Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. En Efesios 1, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo ora por sus hermanos para que Dios Padre les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Todo estudio de la palabra precedido de oración será iluminado por el poder del Espíritu para nuestro entendimiento. Por eso añadió: «Renovaos en el espíritu de vuestra mente». Efesios 4:23. En igual sentido se expresó en Romanos 12:2. «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Según 1 de Pedro 2:2, por medio de la palabra uno crece en su salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por lo demás, pidamos al Padre lo que Él sabe que necesitamos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. El conocimiento de Jesucristo tiene que ver con su naturaleza e identidad. Jesús es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Este verbo hace referencia a Jesucristo, como aclara el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto nos indica que la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, encarnado en hombre, fue quien nos hizo saber el carácter y la voluntad de Dios por medio de su persona y de sus palabras. La palabra nos da sabiduría y discernimiento, y Dios nos habló por medio de su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Y es la palabra de Dios la que Él nos ordena estudiar. Es dichoso el que medita en la ley de Dios de día y de noche, según el Salmo 1, y según la orden dada en Josué 1:8. En el Salmo 119, versículos 99 y 100, David escribe: «Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos». Al reflexionar en la palabra de Dios, el resultado es una vida protagonizada por la sabiduría y el discernimiento, de alegría y gozo del corazón. En Deuteronomio 4, versículos 5 y 6, Moisés exhortó al pueblo a poner por obra la ley que Dios les había encomendado en la tierra que iban a conquistar. Porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio e entendido, nación grande es esta. En Jeremías 15:16 podemos leer: «Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón». Y cuando Jehová ordenó a Ezequiel comer el rollo de la palabra, le resultó en su boca dulce como la miel. Ezequiel 3:3. Por eso en el versículo 103 del Salmo 119, David exclama: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». La explicación a lo anterior es bien sencilla, porque cuando amas a alguien, piensas mucho y te deleitas en esa persona. Este deleite espiritual nunca sacia y deseas más. El corazón entendido busca la sabiduría. Proverbios 15:14. Cuanto más lo disfrutas, más quieres. Por lo tanto, ¿en qué piensas tú? ¿En las cosas del mundo, dinero, trabajo, cosas materiales, sexo? Si es así, sabrás lo que conlleva, ya que los placeres del mundo provocan el hartazgo. En realidad, toda la estrofa de los versículos 97 al 104 del Salmo 119 son una alabanza a la ley de Dios como fuente de toda la sabiduría. Por eso la verdadera sabiduría no es la de este mundo, sino la divina traducida en la búsqueda y obediencia a la voluntad de Dios que refleja su palabra, lo cual te coloca por encima de aquellos que fueron tus maestros, pero que extrajeron sus enseñanzas de sus propias vivencias mundanas alejadas de esa palabra, como mencionaban los versículos 99 y 100. De ahí el resultado que Dios permite como gran paradoja, y es que esta sabiduría haya sido escondida a los sabios del mundo, según leemos en Lucas 10:21 y 1 Corintios 1, versículos 18 al 21 y 2, versículo 8. Por eso Jesús explicó que solo aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios son los que se preocupan de conocer su doctrina, lo que conlleva también conocer a Jesucristo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. Y como está escrito en Colosenses 1:10, para andar como es digno del Señor, debemos crecer en el conocimiento de Dios. Todo está relacionado, el Padre con el Hijo con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30.
Estas personas serán las bienaventuradas de limpio corazón que verán a Dios, según Mateo 5:8. Porque cuando amas la ley de Dios, Él ilumina tu mente para que lo pongas en práctica, porque el mero conocimiento intelectual sin amor solo envanece. 1 Corintios 8:1, y sin amor nada somos. 1 Corintios 13:2. Cristo enseña la doctrina de Dios a quien tiene el corazón dispuesto a escuchar y aprender para obedecer y poner por obra la enseñanza. Pero para entender esto debemos discernir espiritualmente, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. 1 Corintios 2:14. Sin embargo, los creyentes que tenemos la mente de Cristo podemos juzgar todas las cosas bajo el prisma de la luz divina, según los versículos 15 y 16. Por tal motivo, Dios no otorga sabiduría al orgulloso, Proverbios 14:6, ya que la humildad debe precederla. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios 15:33. Si quieres distinguir entre el bien y el mal, la palabra te lo dirá, porque ella te llevará por el único camino que Dios ilumina para acceder a Él, que es Jesucristo. En el Salmo 119, versículo 105, el salmista escribe: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino». Esa luz nos descubre a Dios, pero también a nosotros mismos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salmo 19, versículos 12 y 13. Y por medio de esa palabra somos juzgados por el que tiene toda la potestad para ello, el Verbo, nuestro Señor. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Juan 8:16. De ahí que debamos apreciar la disciplina necesaria que como hijos recibimos de nuestro Padre, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6:23. Así es. Si por orgullo nos desviamos del único camino correcto para tomar el propio, el desvío hará que nos perdamos. Según Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Por eso es necesario conocer a Dios a través de su palabra para evitar el autoengaño, ya que el ser humano tiene tendencia a justificarse en todo lo que hace, y en este sentido la palabra nos resulta útil porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Pablo era muy consciente de ello, cuando en 1 Corintios 4, versículos 3 al 5, escribió: «Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios». También el rey David, al clamar a Jehová en el Salmo 26:2, dice: «Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón». Examinemos pues nuestras más íntimas motivaciones, porque quizá adornamos con justicia y verdad lo que para Dios no lo es. Entiendo que el creyente debe ser consciente de su pecado ante Dios. Todos recordamos cómo actuábamos antes de conocer a Cristo. Cuando se conversa con un incrédulo en cuestiones de fe cristiana, vemos en su respuesta el eco de la que nosotros dábamos cuando éramos esclavos del pecado. El que no cree o no acepta la autoridad de Dios en su vida, acaba suponiendo que si Dios es tan bueno, entonces irá al cielo porque él mismo se considera una buena persona. Para un mundo donde existen diferentes grados de maldad, desde la más nimia hasta la mayor en una infinita escala de valores, el que no asesina o viola o comete atrocidades similares es una buena persona. Mentir, pensar mal, codiciar,
Robar en pequeñas cantidades, deshonrar, juzgar, adulterar con la mirada o pensamientos lascivos, etc., forman parte de aquellos pecados veniales o pecadillos que nada son o que para Dios no tienen tanta importancia, según los incrédulos o los creyentes inmaduros. Proverbios 26 nos enseña que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No basta con autoproclamarse buena persona si no lo demuestras con los hechos. Como dice el refrán castellano, una cosa es predicar y otra dar trigo. Y en el versículo 9 se añade: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie está libre de pecado. Aquellas personas que se consideran sabias o santas en su propia opinión son las que más irritan a Dios. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Isaías 65, versículos 2 y 5. Este capítulo 65 relata el castigo de Jehová al pueblo de Israel y Judá por sus pecados, y en concreto el versículo 5 menciona el de aquellas personas que a pesar de todo declaraban ser santas. Esta justicia propia constituye para Dios humo en mi furor, fuego que arde todo el día, en clara alusión a lo mucho que le inoportuna tal actitud del corazón. De ahí que todo sacrificio externo sea inútil sin verdadera obediencia, similar al de los idólatras paganos a los que Jehová aborrece. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Versículo 3. Por ello, el castigo acaba siendo el mismo, trayendo Dios sobre ellos escarnios y aquello que más temen. Versículo 4. El pueblo que practica la religión bíblica por rutina pensando que así agradan a Dios, ha sido aquí descrito por el profeta. En Jeremías 6:20 leemos: ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. De ahí que en el capítulo 4, versículo 4 les revele lo que deben hacer. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídense para honrar al Señor, no sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Sin verdadero arrepentimiento, lo externo nada vale ante Dios. Pero el arrepentimiento genuino nace de un corazón contrito y humillado ante Dios, propio de alguien que haciendo examen de conciencia reconoce sus pecados ante Él. Esto es lo que Jehová pedía a los judíos en Jeremías 4:3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Es decir, el corazón del hombre es ese terreno que primero hay que preparar para que la semilla del reino pueda germinar y crecer. Debemos limpiarlo de todo lo que estorbe e impida dar el fruto esperado, sean espinos de odio, rencor o resentimiento, egoísmos y toda clase de maldad propia de corazones de piedra con los que todos nacemos. La parábola del sembrador que explicó Jesús en Mateo 13, versículos 7 y 22, aclara muy bien el símil. También Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. En definitiva, todo ello forma parte del negarse a uno mismo como hijo de Dios y discípulo de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. En consecuencia, el autoengaño y la autojustificación toman el protagonismo como parte inherente a la naturaleza caída.
Conozco el credo de aquellos que han extirpado de sus conciencias cualquier clase de responsabilidad individual por sus actos. Afirman que nadie es culpable por lo que hace al venir condicionado en su existencia por circunstancias internas y externas que les obligan a actuar de determinada forma. Son creencias antibíblicas basadas en un panteísmo o deísmo ajeno al Dios personal cristiano que juzga sus actos, para así evitar el juicio final previsto en las Escrituras, la autocrítica y el arrepentimiento. Se trata de una manera sutil de evadir su propia responsabilidad para descargarla sobre la vida misma y sus circunstancias. Esta ausencia de culpa, arrepentimiento, perdón, fe en Cristo, salvación y juicio les hace vivir en un universo donde el amor hacia uno mismo y el ego son los principales protagonistas. Como escribió el famoso escritor inglés Gilbert Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Y esto viene de lejos. En Isaías 5, versículos 20-21, el profeta se quejaba de aquellos que trastocaban los principios divinos. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos!